Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de la belleza del arte, aquí en nuestra radio EPC, la Radio Libertaria, La Voz de América. Estamos con nuestro querido amigo, el padre Rodrigo Miranda, que hoy nos acompaña desde otro lugar del mundo. Nos va a comentar dónde se encuentra, ya no está en la ciudad eterna, les comento, pero feliz de tenerlo en este programa y poder compartir con ustedes las tantas cosas que vamos analizando y que vamos reflexionando. Muy buenas noches, padre Rodrigo Miranda, ¿cómo está usted? Buenas noches, querido Ricardo. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y sí, efectivamente, no los acompaño desde la ciudad eterna. Lo estoy acompañando desde otro paraíso, que es mi patria, Chile. Así que encantado de estar acá y conversar con todos ustedes, bueno, con todos los amigos que nos van acompañando todas las semanas, reflexionando sobre estos temas tan importantes sobre el arte y la cultura. Así que encantado, querido Ricardo. Oh, feliz que sea eh, un menor esfuerzo, ¿no? Este trabajo de estar acá en la radio, cuando estaba allá en Italia, en Roma, eran cerca de las 3 de la madrugada, o sea, era bien sacrificado. Así que por lo menos eso es muy bueno, que hoy día estamos compartiendo el mismo horario. Es de tarde, pero no tanto. Acá en Chile tenemos las 9 de la noche, las 21 horas, así que sigue siendo un horario para estar un poco más lúcido, más tranquilo. Bien, vamos a compartir esta noche de reflexiones, siempre con el tema que hemos abordado del arte y sus elementos que lo acompañan de la cultura, cómo está ido siendo atacado en este proceso de construcción. Últimamente eso es lo que ha predominado, precisamente para llegar a socavar lo que son los pilares de la misma civilización, destruyendo la esencia del hombre a través de la destrucción de lo que generalmente se entiende como estética. Nosotros no es la palabra que nos gusta, porque no es la más precisa. El arte para nosotros tiene esta función principal de buscar la belleza profunda, trascendental, que se conecta con la verdad y con la bondad, pero para que todos nos vayan entendiendo, a veces usamos la palabra estética, ¿no? Entonces, en este proceso de ir destruyendo la estética, en lo que fueron desarrollando a principios y continuaron durante el siglo recién pasado, todo el 1900, fue precisamente ir acercándonos hacia un arte que va perdiendo su función en cuanto al contenido, es decir, su función de contribuir axiológicamente a la sociedad, y también va perdiendo su forma en cuanto a su construcción, es decir, a cómo está hecho el arte y también en cuanto dice el arte. Y hoy nos encontramos en un arte vacío, un arte carente de forma y carente de contenido, o peor aún, a veces un contenido que es completamente transgresor, contracultural y precisamente también político, digamos, dentro de esa línea panfletaria. O sea, ahí hay un rango entre los cuales nos vamos moviendo, desde lo comercial, lo decorativo, lo entretenido, lo entretenido banal, ¿no? En ese sentido, hacia lo que es panfletario y lo que es ideológico ya de lleno. Digamos. Entonces, dentro de ese rango, podemos ver, cualquiera de ustedes que nos oye puede ir a una sala de algún museo de arte contemporáneo o alguna sala de arte contemporáneo y se va a dar cuenta de que lo que estamos diciendo es exactamente eso, ¿no? Esto está lleno de eso. Y precisamente eso es lo que estamos criticando, eso es lo que estamos analizando, eso es lo que nos amerita estas reflexiones, de por qué esto tiene que ser así, si eso está bien, está mal, si es un proceso natural, es un proceso impuesto. Todo eso es lo que hemos estado reflexionando durante estos capítulos. Hemos hablado de varias aristas que toma este tema
y hoy día queríamos continuar, ¿no es cierto?, con el tema de lo digital. Eso era, ¿no, el padre? Hoy día vamos a hablar con el tema del arte digital, la tecnología, cómo eso se va relacionando en todo este marco que les he hecho una alusión, que es el marco de la batalla del arte, que está dentro de un marco más grande, que es la batalla cultural, y que está dentro de un marco total, que es la guerra espiritual. Es decir, estamos dentro de lo que es un marco más específico, pero que contribuye con mucha importancia a toda a esta guerra, ¿no es cierto?, que es mucho más importante, que es la guerra espiritual, eh, que, bueno, en algún momento vamos a esbozar algunas razones que son bien interesantes, sobre todo de por qué se hacen y por qué lo hacen y hacia dónde van. Hay cosas muy oscuras ahí que hasta parecen de película, pero lamentablemente no lo son. Cuando uno empieza a investigar y se encuentra con hechos y con las propias aseveraciones de quienes ejecutan estos macabros planes, uno no puede más que remitirse a los hechos, y que es verdad, digamos, ellos dicen lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Pero bueno, hoy vamos a acercarnos un poquito a este tema. Padre, le doy la palabra para que continúe. Yo creo que estamos en el contexto de, además de todo lo que bien has descrito, Ricardo, en el contexto del predominio de la tecnología, ¿no? Por una parte, y por otra parte también de esta nueva especie de filosofía, cultura o pseudocultura que es llamada del transhumanismo y posthumanismo. Es decir, cuando ya se trata de relacionar tanto la técnica con el ser humano, no solamente como ellos, al menos así en teoría, pretenden hacer, que es mejorar la calidad humana, sino que realmente muchas veces es sustituir al ser humano y por lo tanto todo aquello que se relaciona con el ser humano. Y eso a su vez tiene una connotación bastante particular, unos atributos, unas características con las que se juega en esta relación entre, más específicamente, lo que nos reúne, el arte y lo digital o lo tecnológico o las últimas noticias de la inteligencia artificial en relación a la creación artística. Por una parte, entonces, si el predominio es de la tecnología, entendamos bien que no es aquel ámbito de desarrollo que le hace bien al ser humano, sino que acá estamos hablando de la religión de la tecnología, que es el atributo o que es el nombre con el cual ellos mismos se refieren. No son expresiones nuestras, son expresiones de quienes están a la vanguardia de todo esto. ¿Y por qué digo religión de la tecnología? Porque la religión es esa virtud, o en este caso no es virtud, sino que es ese atributo que nos une, religa con un otro. En este caso la tecnología, todo lo que es el mundo de la tecnología, de la tecne o técnica. Por lo tanto, es algo de lo material. Entonces, cualquier aspiración, anhelo a trascender siempre va a ser dentro del mundo. Y si es dentro del mundo, en esa palabrita técnica, en latín es inmundo. O sea, es una tecnología inmunda. Lo que pasa es que eso ya también tiene una carga peyorativa, pero es muy correcta la palabra porque es dentro de este mundo. Entonces, se maneja según los criterios de este mundo. Si estamos vinculando el arte con la tecnología o con la religión de la tecnología, va a ser un arte que solamente sirva según las categorías de este mundo, del aquí y ahora y sobre todo del progreso. Ya hemos hablado en otras ocasiones, querido Ricardo, respecto de el arte y su vinculación con la economía, con el mercado, cómo los productos artísticos van a comenzar a ser productos de mercado. Por lo tanto, el arte de la religión de la tecnología va a ser un arte que solamente funciona si es útil a este desarrollo, a este progreso tecnológico. Y por otra parte, como esto también
tiene que ver con aquellas necesidades del ser humano, y desarrollos del ser humano, uno de ellos es la creatividad. Entonces, tiene toda esta fascinación de lo nuevo que es propia del progreso. O sea, que siempre lo más actualizado, diríamos hoy, es lo mejor y por ende lo más nuevo y lo más fascinante. Entonces, la creación se viste en una especie de, yo me atrevería a decir incluso ritual, ¿no? Creativo, una especie de magia, ¿no? Una especie de misterio de poder hacer una cosa a partir de un algoritmo, por ejemplo, de una serie de palabras que uno mezcla y resulta algo. Entonces eso tiene algo de mágico y por lo tanto de fascinación. Todo eso se mete como contexto en este problema del arte y la tecnología, o más específicamente de la inteligencia artificial, que es lo más nuevo y en lo que están muchos artistas tratando de investigar a ver qué es esto. Cuando uno se mete un poquito más en el tema, en realidad es muy desilusionador porque tiene mucho de propaganda y de marketing así del consumo y poco de efectividad en los productos concretos que tienen que ayudarnos a nosotros, a los seres humanos, a ser más y mejores personas, que es lo axiológico o valórico que mencionaba Ricardo. Entonces tiene mucho de glamour así de entretención y de todos esos cánones y criterios y métodos e instrumentos de la economía y del marketing que hoy día funcionan muy bien porque estamos en la época de la hipereconomía en donde se nos mete en todos los ámbitos de la vida y con eso se juzga el valor de la vida. Sí, debo reconocer que cuando me hablaron del arte a través de la inteligencia artificial, y yo ingenuamente me imaginé algo muy sofisticado, muy superior, como que había una especie de ente que lograba pensar por sí mismo y que iba desarrollando alguna cosa de tipo creativo, algo así. Y en la práctica, por casualidad el otro día me llegó una cosa ahí en el Instagram, una pincha aquí y haga su obra con inteligencia artificial. Ahí por primera vez lo pude ver y eso fue hace poco. Creo que fue hace como 2 días. Miré, y claro, es una cosa muy burda, es decir, no es que uno como artista haga algo, es simplemente que un programa, y que no sé de cuánta inteligencia artificial tendrá, un programa agarra las palabritas que uno coloca y termina desarrollando una imagen el programa. Y te dicen, bien, tú has creado esto. Pero si no has creado nada, tú no has hecho nada y esta cosa tampoco es que fue muy inteligente en crearlo, simplemente estaba programada para desarrollar cierto tipo de imágenes en base a las palabras ya preestablecidas. Entonces, de inteligencia tiene bien poco y de arte, bueno, nada. Es bien decepcionante. Y lo otro, claro, es exactamente, hay una especie de mercado que una vez nos llamaron, alguien me contactó, me dijo, mira, estamos haciendo un negocio de mercado digital que todavía no existe y acá en Chile está en pañales, ustedes están muy atrasados, entonces queríamos juntar a muchos artistas para que puedan colocar sus obras en el mundo digital y así se comercializa. Y para. ¿Cómo puedo yo meter mi obra en el mundo digital y comercializar? Claro, porque tú haz tu obra, se transforma en una imagen, esa imagen en un código y ese código es el que tú lo puedes comercializar, queda en el aire. Pero la persona, ¿cómo le hago llegar la obra? No, si no necesitas llevarle ninguna obra. Pero ¿qué es lo que le estoy vendiendo? No, estás vendiendo el código digital con la que la persona va a poder, pero es que eso, entonces no le estoy vendiendo nada, porque o sea, si la obra la tengo acá en mi casa y yo la digitalicé y le mandé el código y lo subí a esta red que tú me estás ofreciendo, ¿qué le estoy entregando? No le estoy entregando nada. Y por último, si le mando una foto, la foto ya es de mala calidad en relación a la experiencia artística, porque cuando uno hace una pintura que está hecha con pigmentos, colores muertos, como se llama, necesita la reflexión de la luz del entorno y sobre eso trabaja haciendo rebotar la luz de distintas maneras, tanto en la luz en la zona de las pastas como en las zonas de las veladuras, que rebota de manera diferente y por lo tanto la percepción del observador
tiene una sensación muy, muy nítida, muy clara y muy, muy superior a lo que es una imagen impresa y, por cierto, a lo que es una imagen digital, en donde toda la luz viene desde el interior de la pantalla y golpea con la misma intensidad tus ojos, tanto sombra como luces. Entonces, ¿qué le voy a estar ofreciendo a una persona si no le estoy entregando la obra artística de verdad? Bueno, no hubo respuesta, entonces obviamente me marginé de ese proceso que estaba desarrollando adelante. Siempre te van tentando, ¿no es cierto? Con esto, más, pero esto va a ser un negocio y uno va a ganar plata, claro. Cuando uno a veces tiene carencia, que muchas veces pasa con la familia, con cosas que uno tiene que hacer, uno dice, bueno, ya me meto y lo hago porque por último algo de plata podré ganar. Pero en el fondo es un engaño, entonces yo estoy engañando a la gente, o no le estoy brindando una experiencia artística de calidad o de la mejor forma que yo puedo y que sé que se puede vivir y, y al final, ¿no es cierto?, la gente que se suma a eso, ya sea por un motivo o por otro, igual va contribuyendo a esta degradación de lo que significa vivir una experiencia artística de verdad. Em, sí, me acordaba mientras que contabas esto, Ricardo, que efectivamente, porque hay mucho de propaganda de un producto que, con todas las técnicas de marketing, que no da efectivamente lo que promete. Como todo producto de esta ficticio, este mundo de plástico, digamos, no da aquello que está ofreciendo. Me acordaba también de que esto estamos en torno, en general, en el ámbito, como decíamos, de la entretención, pero bien específicamente en el ámbito del videojuego, por una parte, y de la experiencia 3D en tres dimensiones, o con los lentes que uno ve que la gente se pone, entonces se mete en un mundo. El problema es que, por ejemplo, en su tiempo era cuando uno iba al cine, creo que se llamaba IMAX o algo así, entonces iba a ver las películas 3D, se te movía el asiento, entonces como una especie de full immersion, como le dicen, una inmersión total en un mundo que es en realidad un simulacro. Por lo tanto, que la experiencia psicológica de la realidad y de ese simulacro se unifican, por lo tanto, la persona ya no puede distinguir así psicológicamente, al menos en el ámbito de la percepción, en todos estos procesos, digamos. Pero al final es un simulacro, es una ilusión, no es lo que dice ser. Y es muy típico de esta sociedad de posverdad, es decir, una sociedad en donde no le interesa que las cosas sean reales y por lo tanto verdaderas, que den una auténtica experiencia que cultive el espíritu, sino que le interesa la experiencia en cuanto a experimentar algo, es decir, cuando sentir psicológicamente algo y inmutar la reacción pasional en este caso, porque además la reacción pasional es la que guía al consumidor a adquirir el producto que se le están ofreciendo. Entonces se juega un poco con esa acción y reacción, ¿no? En ese contexto estamos, pero también hay algo más profundo que a mí me parece que hay que considerar también, que es que cuando se habla de inteligencia artificial, y hablabas, decías esta expresión, ¿qué de inteligencia tiene, ¿no? Es precisamente porque hoy día en el ámbito de que todo es material y mensurable y lo medible es, o lo que existe solamente lo que entra a través de las sensaciones táctiles y visivas, o sea, lo que se puede comprobar con los sentidos, todo lo demás no existe, nos dirán. Entonces, la inteligencia se la reduce a procesos y cortocircuitos y choques neuronales que podrían ser hipotéticamente reproducibles por una máquina, pero no es la inteligencia humana que tiene una plasticidad particular para guiar al obrar libre y que jamás va a ser superada. ¿Por qué? Porque el obrar libre precisamente depende de tantas probabilidades y que incluso en las mismas posibilidades el ser humano por X razón elige cosas diversas que tienen que ver con su proceso de maduración, con sus intereses, con sus desafíos, con sus problemáticas, etc. Entonces de vuelta, es un simulacro de inteligencia
y es una inteligencia reducida a probabilismo y réplica física de los procesos intelectuales que ya prejuiciosamente se han desacreditado. Entonces siempre estamos en el ámbito de la materialidad, como el arte excede lo material, porque está bien, muchas veces hemos dicho que la obra de arte es un producto con condiciones materiales, sí, tiene condiciones materiales, pero tiene otra parte que es inmaterial, que es toda una nueva configuración y todo un contenido que unido a la materia ha creado una nueva obra y por lo tanto siempre va a acceder a lo material que son estos procesos digitales. Por más que nos digan que son digitales como si fueran distintos a lo material, pero al final siempre dependen de un aparato físico en donde se dan un teléfono, una pantalla, un computador, cualquier tipo de sistema de reproducción. Por lo tanto, siempre estamos en el ámbito del simulacro, que es como varios filósofos ya han eh, identificado las características de esta sociedad plástica, de la entretención, del marketing, que dice pero no es. Y es muy engañoso y por eso es que entiendo que esto sea desilusionador. Es decir, que cuando uno va viendo poco a poco, sí, claro, esto es, una vez conversábamos también, Ricardo, ¿te acuerdas que hablábamos que era una especie de horóscopo, ¿no? Ese que va identificando este amalgama de palabras que uno tiene y da un producto. Entonces, en el día de hoy, el día sábado, le salió esta profecía, ¿no? Entonces tiene mucho de eso, mucho de infantil, mucho de sociedad adolescente también, ¿no? Eh, y por lo tanto, claro, el producto no da lo que debería dar, en este caso, una obra de arte, porque en la obra de arte hay una parte humana del artista que se comunica con otro ser humano, no es solamente un sacar afuera, un botar afuera, como se dice hoy día, el arte de lo expresivo, no, eso es una falacia, un error, no es así. El arte no es un botar afuera por botar afuera, ¿no? Sino que es un comunicar una humanidad con otra humanidad, con todo el universo que eso significa. Así que claro que es como el mago de Oz esta cosa, ¿no? Y mezcla de los caballeros zodíaco y mago de Oz. Sí, sí, yo creo que sintetiza muy bien esto de el simulacro, ¿no? Esto de simular algo que no es, que si uno estuviese bien consciente o se plantea como algo claro, por ejemplo, la experiencia del cine. Uno sabe que es una historia, digamos, una narración y que es una mentira, uno va a vivir una experiencia como leer una novela, digamos, una historia entretenida, digamos. Solo que con imágenes, con sonido, con música, con los asientos que se te mueven, pero uno sabe que es eso, digamos. No están tratando de vender una cosa por otra. En cambio, en este caso del arte, me parece más peligroso porque es una contribución más eh, a ir degradando el concepto de arte. Es decir, el arte ya no es esta cosa humana que requiere de esfuerzo, que requiere de trabajo, que requiere de profundidad, que requiere que el artista crezca como ser humano para poder hacer una obra concreta. Y lo hace una máquina que es muy burda, muy simple y que al mismo tiempo reduce la experiencia. Me acordé de esto de la reducción de la experiencia, lo que pasaba con la música. La música, cuando uno se enfrenta, ¿no es cierto?, se están los, eh, los eh, instrumentos sonando, violín, cello, piano, lo que sea, digamos, están ahí en un cuarteto, en una orquesta, lo que sea, uno está viviendo la experiencia, la forma en que los instrumentos vibran y hacen sonar, y uno percibe todo eso a través del aire, la vibración de ese sonido, con una manera continua, ¿no? A la reducción de la música, cuando se transformaba en algo digital, y para ahorrar contenido iban eliminando estas curvas naturales
reales que tiene el sonido real y termina siendo una especie de síntesis, saltándose muchos escalones para llegar a los distintos topes máximos que se necesitan. Hay una reducción de la experiencia, hay una reducción del sonido, hay una reducción de lo humano, ¿no? De lo humano, de aquello que es humano, digamos, sentir el nerviosismo de la persona ahí tocando, su respiración, la tensión del instrumento, o sea, la realidad misma es maravillosa. Siempre se va perdiendo, obviamente si uno no puede ir, bueno, uno lo puede escuchar a través de los instrumentos, o sea, del aparato, de la tecnología, pero eso no significa que esa tecnología vaya a sustituir la realidad. La tecnología puede ser una aproximación, nos puede permitir intuir o acercarnos, ¿no es cierto?, a intuir lo que va a ser la experiencia artística más adelante, motivarnos, ¿no es cierto?, cuando uno entra a un museo virtual, y dice, oh, qué bonito, y uno lo mira. Sí, perfecto, es un acercamiento, sobre todo muchas personas que no van a tener la posibilidad de acercarse a eso, pero en ningún caso eso va a sustituir ese museo digital, ese museo virtual, no va a sustituir la experiencia de estar frente a esa obra artística propiamente tal, digamos, a estar dentro de esas masas de aire que contiene la catedral o el museo, el aire y todas las sensaciones que son reales. No es solo una percepción sensorial y que vamos a jugar a engañarla con una máquina digital para que uno crea que está ahí. No, no, pues esto tiene algo más. Y en relación al ser humano, yo creo que cuando se trata de hacer arte, hay algo implícito ahí que no se dice, pero que tiene como una constante, que es como, ¿qué somos? ¿Qué es el ser humano? ¿Somos solo materia, impulso nervioso? ¿Solo somos eso? ¿O hay algo de lo que no estamos hablando? ¿El hombre tiene un alma? Y si esa alma juega un papel ahí importante en la vida del ser humano y obviamente en, en el arte. Entonces, todas estas cosas que hablan de la tecnología y del mundo digital y este trascender, ¿no es cierto?, a través de la tecnología. A propósito de eso, me acordé de una película que había un tipo que se enchufaba a una máquina, terminaba disolviéndose, se transformaba en una máquina más gigante, digamos, que se llamaba Trascender, y él hacía un actor americano famoso, Johnny Depp, creo que. Eh, la pregunta es, ¿qué somos? Y yo creo que eso, si algunos tratan de decir que ya, ¿no es cierto?, concluyeron y la sociedad concluyó que no somos más que carne y hueso, bueno, tengo que decir que estoy en desacuerdo con esa afirmación. No creo que seamos eso. Hay mucha evidencia, mucha experiencia de que somos mucho más que eso, y en todo esto que nos van contando se va dejando y se va actuando y se va diciendo en forma implícita, se va dejando la idea de que solo somos eso, solo somos esta cosa de impulso eléctrico y carne y hueso y nada más. Sí, has tocado un tema súper importante, Ricardo, con todo esto, porque es ese contexto en el que estamos, ¿no? Hablamos primero de este contexto de el predominio de la tecnología, que siempre ha estado el desafío de la tecnología, porque el ser humano tiene una inteligencia que se desarrolla y desarrolla instrumentos, y por lo tanto con una técnica y con una razón de la técnica que es tecnología, para ayudar y mejorar la vida humana, no sustituirla. Y entonces, cuando viene toda esta fuerte tensión hacia lo que normalmente se llama transhumanismo, o sea, ese proceso de cambio del ser humano para llegar a ser un nuevo ser humano, esas promesas en realidad son promesas también parte del simulacro, promesas falsas, porque para llegar a ser algo más que el ser humano se tiene que eliminar al ser humano, o sea, y por eso que llega el post
transhumanismo, es decir, algo más allá del humanismo, más allá de lo humano, y por eso que se habla de los nuevos entes, las nuevas realidades, pero porque primeramente han sido eliminadas las anteriores. Entonces, todas esas promesas, atención con creer que tienen una cierta bondad para que nuestra vida sea mejor, mejorar las enfermedades, prolongar la vida y la calidad de vida, todos esos eslogans que muchas veces son de biopolítica, que nos tratan de engañar. ¿Por qué? Porque para llegar a eso, primero se ha cambiado tanto el ser humano, como es lo que está ocurriendo en tantas partes del mundo hoy, con tantas intervenciones técnicas, que al final no queda nada del ser humano y nada de las experiencias humanas y de los productos humanos, en este caso, de lo que nosotros hablamos de las obras de arte. Entonces se entronca bien como fruto de esta mentalidad transhumanista, estos procesos de creación artificial, de inteligencia artificial, como le llaman, ¿no? Y respecto de eso, entonces, como bien decías, ¿no? ¿Cuál es o sea, qué queda de la persona en la experiencia artística, sea del creador o sea del receptor y de su vínculo? Va quedando muy poco, porque incluso se va reduciendo, si uno al ejemplo que dabas, querido Ricardo, de la música, uno lo puede escuchar a través de ciertos aparatos, bueno, pero se está reduciendo la experiencia a una cuestión netamente auditiva. Por lo tanto, todos los demás sentidos ya no están, no aparecen. En cambio, cuando uno realmente escucha algo del vivo, están todos los sentidos atentos, y por eso que hablabas del aire y del tacto, de ver a la gente que está ahí. Entonces se involucra toda la persona y es realmente una, como le dicen hoy, full immersion, una total inmersión. Lo que pasa es que en el mundo del simulacro se van seccionando los sentidos y por lo tanto se va fragmentando la persona, y después lo que se trata de hacer es rearmarla, pero ya en una actividad netamente artificial, que es lo que también se promueve con el metaverso hoy. O sea, meterse de tal modo en un otro universo, o sea, metaverso es más allá de este universo, en donde el ser humano experimente fragmentadamente como una ilusión que realmente tiene una experiencia, pero no la está teniendo porque es todo una ilusión, un simulacro. Y lo peor de todo es que, como lo dicen los mismos creadores de esto, es para que se meta en eso y no tenga necesidad nunca más de salir de ahí. Es decir, estar enchufado en una máquina captando psicológicamente una serie de experiencias, pero no para hacernos más seres humanos, sino que netamente receptivos y solamente receptivos, así, de modo tan menos humano, ¿no? Entonces, precisamente es muy importante preguntarse delante de estas tecnologías y los productos de esta tecnología, bueno, ¿esto nos está ayudando a ser más seres humanos o no? O sea, realmente el uso de los medios, los que yo uso en mi casa, ¿me ayudan a ser más ser humano o no? Basta pensar, por ejemplo, en la relación que nosotros tenemos con nuestros dispositivos de comunicaciones, sean teléfonos, tablets o computador. O sea, el uso de esto, el utilizo de esto, ¿me hace más ser humano o no? Y en eso, por supuesto, tiene que ver la experiencia artística. O sea, esta música que escucho a través de este aparato, esta imagen que veo en mi dispositivo en las redes sociales, ¿me ayuda a ser más ser humano o no? Y por lo tanto también, bueno, todas esas inmutaciones fuertes que hoy día se ocupan, por ejemplo, hablaste del cine, Ricardo, toda esa especie de gran cantidad de efectos especiales sin ningún contenido, bueno, ¿eso me ayuda a ser más ser humano o no? En definitiva, siempre es la misma pregunta, y por eso que hablamos del arte y su valor axiológico, valórico, que me ayude a crecer integralmente, y por lo tanto, si yo crezco integralmente y mi prójimo crece integralmente, todo el bien común crece. Pero me parece que nos estamos cada vez más aislando unos de otros, cada vez más estamos pendientes de la inmutación, acción y reacción, y parecería que no crecemos en profundidad, solamente en extensión y en cantidad, pero no en profundidad y en cualidad.
Así que delante de todas estas problemáticas que parecen burdas y parecen banales y parecen pasajeras, es válido preguntarse todas estas cosas importantes porque el arte tiene que ver con las cosas más importantes de la existencia humana. Sí, claro que sí. Yo pensaba, mientras hablaba, padre, que si uno, si no vamos acercándonos a la respuesta de lo que somos, nos vamos a ir quedándonos, ¿no es cierto?, en este simulacro, porque se presume lo que somos, entonces se le va entregando al ser humano lo que el mercado u otros intereses de por medio le interesa ir construyendo. Entonces, un ser humano que se le ha convencido de que es solo carne y hueso y que por lo tanto a lo único que tiene que obedecer son a sus instintos más eh, simples, más bajos, más rápidos, esto que tiene que ver con velocidad, porque todo lo bueno cuesta, todo lo bueno toma tiempo, todo lo bueno tiene que tener un proceso, no es algo instantáneo. Entonces, hacer una pintura, hacer una música toma tiempo, pero en esta cosa instantánea, como queremos hacer humanos sometidos a esta velocidad de todo, le entregamos este simulacro, ya lo tienes, ya eres artista, estás creando esto, o ya eres esto otro, ¿ya? Todo es un engaño, todo es un engaño y todo es una cosa muy triste porque esa persona en alguna parte su alma va a empezar a sentir de que está siendo engañado y lo divertido o lo triste, digamos, mejor dicho, es que en esta sociedad que está más sumergida en el mundo tecnológico, es también en donde las que se produce mayor cantidad de suicidios, muerte, alejamiento, o sea, la desesperanza, este alejamiento a lo trascendente. Y es bien difícil poder trascender cuando el ser humano está sumergido en lo que es la sombra, ¿no? La sombra, recordando un poquito, haciendo una alegoría con la propia alegoría de Platón, cuando uno tiene una manzana en la mano, eso es real. La manzana está ahí, eh, tiene peso, tiene textura, tiene color, tiene olor. Si quiero la masco, la muerdo, tiene sabor, eh, pasa a ser parte de mí, etcétera, etcétera. Eso es real. Bueno, es esa realidad, la realidad de la experiencia, eh, de la certeza que da la práctica en el mundo de la realidad, es este el segundo nivel al que Platón hablaba de este conocimiento de la vida, porque él decía que antes, ¿no es cierto?, estaba el mundo de las sombras, de las imágenes, en el sentido de sombra de que son espejos, digamos, pero también en el sentido de que son presunciones, digamos, que cuando yo veo la manzana desde lejos y me hago una idea de ella, tengo una presunción, tengo una imagen que es mentira, o sea, es mentira en el sentido de que no es real, no la he tomado en mis manos, no he logrado sentir el peso que tiene, no he logrado sentir su olor, no he logrado interactuar con ella, ni su sabor, etcétera. Entonces, cuando yo solo veo esta manzana, la real, ¿ah? La manzana real, la veo a distancia, bueno, ese mundo de la imagen es un mundo que da cierta información, cierto conocimiento, pero es el más básico, es el más simple, es es el primer pasito. Después viene este otro, cuando uno la toma, la coge y tiene una interacción con ella y empieza a meterse en el mundo de la realidad, ahí ya estamos en este segundo nivel de conocimiento y después viene todo lo que tiene que ver con el entender, poner en reflexión, idea sobre esto, ¿no? Sobre en este caso, la manzana, qué es, de dónde viene, quién la plantó, qué diseño tiene, cuál es su forma atractiva, las sus pepas, cómo se reproduce,
la inteligencia y todo lo que significa las ideas que van en eso, ese es el otro nivel de conocimiento. Y bueno, está el cuarto, que es el superior, ¿no es cierto? Que el mundo ya de la intuición y de la fe, que se sobrepone a todo esto, no contradice lo que ya hemos vivido, sino que le da mayor fuerza. Platón precisamente habla de eso. Entonces, cuando vamos al comienzo, a esto de la presunción, ese mundo que él habla de la mentira, ¿no? De la imagen, él está hablando de la manzana real. Está hablando de la manzana real que yo estoy mirando, que todavía no tengo en mis manos y que no es real porque todavía no la he incorporado a la experiencia misma y tampoco he puesto a través de toda esta información inteligencia sobre eso. Entonces el mundo de la tecnología digital, dentro de esta escala de los 4 niveles del conocimiento de los que hablaba Platón, ¿no es cierto? ¿En qué nivel queda? ¿En qué nivel queda? Bueno, no me queda más que ponerlo en un lugar mucho más inferior que el propio nivel del que hablaba Platón, porque vendría siendo la sombra de la sombra. O sea, el mundo digital vendría siendo esa manzana que uno ve en la tablet, así con todos sus detalles, con todos sus brillos y con todas sus cositas, ¿no? Es como cuando uno dice, oh, estoy viendo una hormiga, mira la hormiga cómo es. Como si uno nunca hubiese visto una hormiga. O sea, eso que uno está viendo ahí no es una hormiga, es la sombra de la sombra. Lo real es otra cosa, es distinto. Lo real es la vida, la materia, aquí, cuando yo interactúo con las cosas. Entonces, como esta imagen que me presenta digitalmente la hormiga, es como, oh, diablos, yo nunca había podido ver una hormiga en mi vida. Por fin he logrado ver una hormiga en mi vida. Eso es falso. Lo que estoy viendo es una sombra de lo real, de la vida real. Entonces, el mundo digital, me estoy alargando un poco en la historia, pero en el mundo digital creo que eso tiene que estar relacionado en un subnivel, incluso peor que estos 4 niveles que desarrolló, ¿no es cierto?, el propio Platón para entender los niveles de acercarnos al conocimiento, a la realidad. Has descrito un pasaje precisamente de Platón cuando en la República, ¿no? Él critica el arte porque precisamente es imagen de la imagen. Y entonces normalmente se toman de eso para decir, ah, Platón estaba en contra del arte. No, no, Platón no estaba en contra del arte, sino que estaba en contra de los simulacros de arte. Y porque es el mismo Platón que después en otro texto este filósofo griego va a desarrollar el ámbito de la poesía y de la inspiración poética y de que el arte es necesario precisamente para encarnar, así como hace la divinidad con el demiurgo, que mirando las ideas subsistentes las va a encarnar y va en este mundo y va a crear la naturaleza. Asimismo el artista, en este caso le dice el poeta, es el que mediante una idea intelectual va a proceder mediante su labor artística particular, de una disciplina particular, a crear algo, ¿no? Y esa creación de algo es una extensión de su propio yo. Entonces hay una correspondencia con la humanidad del artista. Entonces, es interesante que hoy día, tratando de ser geniales y creativos y experimentando con otras posibilidades, con otros medios, al fin siempre va en desmedro de las reales experiencias humanas y los reales productos humanos, porque el arte, como describías, Ricardo, siempre tiene que envolver a todo el ser humano y por eso que lo hace crecer. Si solamente nos quedamos en una especie de descripción del detalle, eso es mero, muchas veces es satisfacer la curiosidad. Por eso, por ejemplo, que pensaba mientras que decías este ejemplo en el hiperrealismo americano,
como históricamente, como se ha dado el hiperrealismo en en todos los países, es decir, una tal descripción de cada uno de los detalles hechos con cualquier material que termina siendo un fetiche para los sentidos, una especie de obsesión para los sentidos. Y por eso es que es interesante, por eso mencioné, en el hiperrealismo americano, en la pintura hiperrealista americana, normalmente en la época que se dio es en el momento cuando comenzó a tener boom la comida chatarra. Y entonces se hacían hamburguesas súper realistas y autos súper realistas porque se quedaba en los sentidos. O sea, se quedaba en aquello que es lo más superficial del ser humano. Es recién el primer ámbito desde donde entra la experiencia humana. Y por lo tanto estamos hablando de que si hemos utilizado la palabra simulacro, lo podemos perfectamente poner en relación o en contradicción con la verdad, porque la verdad tiene doble aspecto, ¿no? La verdad en sí misma y la verdad para otros. La verdad en sí misma es la cosa y su identidad, su esencia. Y la verdad para otros es cuando esa esencia me permite a mí observarla y experimentarla completamente. Entonces el simulacro me aleja de esa experiencia. Lo único que me deja es con por así decirlo, las reacciones psicológicas. O sea, yo veo delante de una manzana real o delante de un cuadro de una manzana, yo estoy viendo, estoy usando los ojos, pero no me está indicando una experiencia, solamente estoy usando mis capacidades y punto. Y es más, en la que está, eh, por así decirlo, como transparentada por una pantalla, la pantalla no es la manzana y sin embargo yo estoy teniendo la misma visión que la manzana real. Lo mismo sucede con cualquiera de las disciplinas artísticas. Entonces no sustituye, pero además engaña y no educa en la verdad. Y por lo tanto los otros trascendentales, en la bondad y en la belleza. Y no quiero dejar pasar un puntito que has tocado también, que es este ya de parte del artista que tiene que crear algo, ya no solamente del receptor, de una persona que ve arte digital o arte creado con inteligencia artificial, etcétera, o a través de un medio tecnológico, sino aquel que tiene que crear. Hay varias cuestiones acá. Uno es que el instrumento de creación, en este caso un computador, por ejemplo, para digitar palabras y que aparezca la imagen de la inteligencia artificial. Bueno, el computador, la técnica, el medio comienza a ser el fin de lo que está haciendo, porque el producto es muy mediocre lo que se hace. Entonces, es más la fascinación del proceso creativo, que ahí está el engaño, que el fin, el producto concreto que yo estoy haciendo. Y a eso le agregamos un último punto, que es que hay una automatización, o sea, siempre es quitar lo humano del proceso de trabajo que precisamente en el caso del artista, la labor artística tiene que humanizar al artista, porque la labor artística tiene que ser virtuosa y por lo tanto hacer virtuoso al artista. La automatización, o sea, solamente echar un par de palabras y que crea algo, eso no me hace crecer como ser humano en el caso del artista. Entonces, la automatización no permite el trabajo, por lo tanto, el sacrificio, la reflexión. Normalmente estas cosas, como son producidas por una máquina, no hay un contenido racional, elaborado, sofisticado, sino que es solamente el impacto emotivo, pasional, de efectos especiales que no produce más que eso y se agota en eso porque normalmente lo que se hace es que se producen muchas imágenes, una gran cantidad, por así decirlo, que por acumulación de cantidad va a ser más legítimo y verdadero. Y al final se pierde la experiencia artística porque muchas de las grandes obras han sido creadas a través de muchos años, con muchos esfuerzos y haciendo un producto único que va a realmente a trascender la historia y a las personas que tienen contacto con él. Entonces, estamos viendo un momento en donde hay una deshumanización no solamente de las artes, sino que del propio ser humano artista que está encargado de hacer esto y cuanto más de aquellos que reciben, porque son totalmente pasivos de estos efectos especiales simulacro
creados con la inteligencia artificial. Si nos ayudaran a crear mejores obras, bueno, uno quizás lo podría considerar, pero parecería que hasta el momento, como están dadas las cosas, es solamente pura ilusión y muchas veces desilusión. Sí, 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 me acordaba de esos robots que supuestamente tocaban música, que era como una desilusión tremenda, así que ¿cómo eso va a comparar que la música era horrible o estaba grabada y eran unos robotitos que se movían como si tocaban? Eso es, no, eso es un engaño y algo en realidad un poco patético. También esta forma de hacer imágenes, de hacer arte a través, me recordaba mucho estas cosas de las tragamonedas, que uno es casi azaroso, Claro. lo que te salga, digamos, uno juega y lo que te salga, juega y lo que te salga. Y eso también, obviamente, está apelando a un instinto, a un sentido extraño que tiene el ser humano que va a terminar creando adicción o de ese tipo, ¿no? Hay gente que termina perdiendo familia, casa, vida, sumergida en esto, ¿no? Con esta fascinación que provoca, lo hacen con esa intención, ¿no? Están hechas a propósito para que tengan algún grado de adicción. Pero no, por lo menos hasta ahora no se acerca, deshumaniza y sigue siendo, ¿no es cierto?, un triste simulacro de lo que es el verdadero arte, y que es lo que estamos tratando de recuperar, ¿no? El arte con mayúsculas, aquel arte que hace bien, no solo eh, a nivel de oficio, de trabajo y de todas las virtudes que se requieren para desarrollarse, de existencia, de permanencia, etcétera, etcétera, sino que también, y que creo que es lo principal, al alma del ser humano. Por eso que era importante esto de qué es lo que somos. Porque si somos solo carne y hueso y impulso eléctrico y no hay nada más, entonces, claro, ellos podrían de alguna manera estar en una construcción con una cierta lógica de lo que están haciendo, pero somos mucho más que eso y por lo tanto no podemos quedarnos en estos simulacros, sino que precisamente recuperar y rescatar aquello que nos acerca más al ser humano con toda la trascendencia ese potencial de trascendencia que él tiene. Sí, efectivamente, al final siempre uno va a reflexionar sobre lo mismo, porque son instrumentos del ser humano para otro ser humano, precisamente para que nos hagan más humana la vida y por lo tanto que nos permitan ir creciendo integralmente, viviendo más felices y proyectándonos para un futuro en donde todas estas cosas tan pasajeras, tan de aquí y ahora no tienen sentido, porque estamos hechos para la vida eterna. Y por lo tanto, si no hay algo que nos prepare y nos dispone para eso, sino que al contrario nos fija en las coordenadas espaciotemporales, al final termina siendo contraproducente. Quizás para todos los amigos que nos están escuchando, esto tiene mucho de fascinación, todo lo técnico, lo creativo, esto de la inteligencia artificial y todo eso, pero van a ver que muchas veces si empiezan a observar un poquito de esto, tiene mucho de marketing y poco de realidad. Al final es todo lo nuevo, banal, que no permite que nosotros nos hagamos mejores seres humanos y a otros también eh, ayudarnos en esta aventura de la dignidad humana, que al final es lo fundamental, ¿no? Lo que no es pasajero, sino que estamos hechos para lo eterno. Así que esos son los medios que nos tienen que ayudar y en los que tenemos que profundizar y gastar tiempo y energías y recursos. Exacto, muy bien. Bueno, padre, hemos llegado a la hora de cerrar el programa. Ha sido una muy, muy bonita conversación. He aprendido harto de la inteligencia artificial en el arte, eh, de por qué no nos permite una mayor experiencia de calidad, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que la gente que nos oye
también le haya sido de utilidad. ¿Algunas palabras para el cierre? Como lo que has dicho, Ricardo, respecto de preocuparse del alma, que al final es lo más importante. No somos solo carne y hueso, sino que el ser humano tiene una dimensión particular y una dignidad, por lo tanto, particular, que tiene que ir cultivando con todas sus fuerzas porque es lo que lo va a acompañar para la vida eterna. Entonces, preocuparse del alma no es preocuparse de cosas banales o supersticiosas, sino que preocuparse precisamente de aquello que le da sentido a la vida y que nos va a hacer trascender. Así que invitar a todos los que nos escuchan a seguir reflexionando sobre esto, a comunicar todas estas cosas que tratamos de comunicarles a ustedes con mucho gusto en estos programas, que nos sigan acompañando y difundiendo todo este material para que más personas puedan preocuparse de estas cosas que son al final los que nos ayudan en esto, como decíamos, aventura de ser seres humanos. Perfecto. Muy buenas noches, agradecer a la radio, TPC Radio Libertaria, y nos estamos viendo o escuchando en un próximo programa. Muy buenas noches a todos, gracias, gracias. Buenas noches.